Buenas tardes a todos los participantes en esta webinar. En primer lugar, querría agradecer la oportunidad que nos dan de poder presentar nuestros trabajos o nuestras ideas sobre la insuficiencia ovárica prematura. Y en segundo lugar, quiero también mandar un mensaje de ánimo a todos aquellos doctores que están viviendo en nuestro país una situación tan dramática como la que tenemos en estos momentos. Vivimos unos tiempos duros, difíciles, donde está cada uno dando lo mejor de sí mismo, y desde aquí no puedo menos que felicitar a todos los compañeros que día a día se esfuerzan por salvar vidas y por luchar contra este enemigo que ha venido a atacarnos, que es el coronavirus, y sobre el que tengo esperanza puesta de que podamos todos salir más adelante. Sin más, vamos a empezar pues en nuestra comunicación de hoy, y empezaré pues con el conflicto de intereses. He recibido de diversos soportes de estos laboratorios que ustedes ven aquí, y la intención o los objetivos del aprendizaje con esta webinar que nos hemos planteado para la tarde de hoy es que los participantes, después de asistir a esta webinar, sean capaces de diagnosticar correctamente a las pacientes que presentan una insuficiencia ovárica prematura, que puedan conocer las principales etiologías de esta entidad, que expliquen las consecuencias clínicas que puede ocasionar, y finalmente que sean capaces de manejar los problemas reproductivos y prevenir las patologías asociadas con la insuficiencia ovárica prematura. La definición de la entidad resulta sencilla, y así podemos hablar o clasificar el cuadro como una insuficiencia ovárica prematura a un cuadro de oligo o amenorrea con un estado de hipoestrogenismo y elevación de la FSH debido al declinar de la función del ovario en una mujer menor de 40 años. Esta definición, que parece clara y sencilla, pues ha llevado a lo largo de la historia a una confusión grande en cuanto a la terminología. Desde hace años, pues los distintos especialistas que trabajamos en el campo de la reproducción y en el campo de la menopausia, hemos utilizado diferentes denominaciones para hablar de algo que creemos que es lo mismo, y en ocasiones esto lleva pues a confusión. Porque fíjense, históricamente se ha hablado de fallo ovárico prematuro, fallo ovárico primario, insuficiencia ovárica primaria, menopausia prematura, menopausia precoz, menopausia temprana, hipogonadismo hipergonadotropo, amenorrea hipergonadotropa, etcétera, etcétera. Y todos parecen querer decir lo mismo, pero hay matizaciones muy importantes entre ellas y que pueden llevar a veces a la confusión, tanto en la clínica como a la hora de exponer los resultados de nuestros trabajos. Miren ustedes, el término que a mí me parece más correcto de todos los que se han usado es el término de insuficiencia ovárica prematura. Y utilizar este término implica tres aspectos. En primer lugar, hablar del cese de la función ovárica antes de los 40 años. En segundo lugar, reconocer que el origen del problema se encuentra en el ovario. Y en tercer lugar, pues observar que hay una variabilidad y reversibilidad en el cuadro, porque conocemos perfectamente que hasta el 50% de las mujeres tienen posibilidad de recuperar desarrollo folicular intermitente. Bien es cierto que estos folículos que en ocasiones vemos, se ven perfectamente si uno realiza ecografías por vía transvaginal a estas pacientes en determinados momentos del ciclo, son folículos imperfectos. Son folículos que no van a funcionar desde el punto de vista hormonal de una forma correcta, y mucho menos desde el punto de vista de la calidad del ovocito que van a expulsar si es que lo expulsan. Y en segundo lugar, pues que hasta un 5 o un 10% de estas mujeres pueden tener posibilidades de gestación espontánea. ¿Por qué se elige la edad de los 40 años? Pues no es una cifra cogida al azar. Desde hace ya muchos años, con los trabajos de Fadi en el año 1996, donde él expuso un modelo biexponencial del descenso de los folículos primordiales a lo largo de la vida de la mujer, se observaba pues que los folículos primordiales se agotan
fundamentalmente o generalmente alrededor de los 50 o 51 años. Y si uno toma el percentil 5 o el percentil 95, que equivalen a 2 desviaciones estándar, esta línea del percentil 5 coincide con la edad de los 40 años. Y esta es un poco la razón por la que se eligen los 40 años para definir la enfermedad, ¿no? O la situación en la que nos encontramos. Claro, utilizar los 40 años pues provoca problemas también terminológicos, porque conocemos que el rango normal de aparecer la menopausia es entre los 45 y los 55 años. Por lo tanto, nos queda ahí un margen de 5 años entre los 40 y los 45 años que no sabemos muy bien cómo manejar. Y se ha propuesto para este grupo de pacientes en donde el ovario pierde su función endocrina entre los 40 y los 45 años, llamarlo, en lugar de insuficiencia ovárica prematura, insuficiencia ovárica precoz. Y otro segundo aspecto de estas características que decíamos de la entidad, que era su reversibilidad, se pierde también cuando lo que nosotros realizamos es la extirpación de los ovarios antes de los 40 años. Porque en ese caso esas posibilidades de funcionamiento del ovario se pierden y por lo tanto la característica de reversibilidad que comentábamos antes se transforma en otra característica diferente, de irreversible. Y en este caso deberíamos de utilizar la terminología de menopausia prematura quirúrgica. Luego, dos términos que deberíamos tener en consideración cuando hablamos de estas entidades. El diagnóstico está bien definido en las guías clínicas. Como ven aquí, la menoguía de la EN, con su publicación en Maturitas en el año 2015, en nuestro país una guía conjunta de la Sociedad Española de Fertilidad y de la SEGO en el año 2017, y a nivel europeo la ESRE, pues todas están de acuerdo en 3 aspectos básicos para considerar el diagnóstico de la insuficiencia ovárica prematura. El primero es este que comentábamos de la edad menor de 40 años. El segundo aspecto, también coincide en todas las guías, es en una situación de oligoamenorrea o amenorrea de más de 3 o 4 meses. Pero en el tercer aspecto, en la tercera pata de esta tríada en el que se basa el diagnóstico, pues hay diferencias cuando consideramos guías más de sociedades de menopausia y guías más de sociedades de fertilidad. Miren ustedes, la gente del mundo de la menopausia parece que somos más estrictos en nuestra guía para establecer este diagnóstico. Y así exigimos valores superiores a 40 unidades internacionales litro de hormona de FSH en 2 determinaciones de sangre separadas al menos un mes, mientras que la guía europea de la Sociedad Europea de Fertilidad exige valores más pequeños, valores superiores a 25 unidades en 2 determinaciones separadas al menos 4 meses. Por lo tanto, controversia en cuanto a los valores de FSH. Y también hay otras posibles controversias que son fáciles de comprobar. Conocemos que la FSH por sí misma no es un buen marcador de reserva y función folicular. Es un marcador indirecto. Lo que nos está midiendo es la acción o el feedback negativo de los estrógenos sobre la hipófisis, ¿no? Y por tanto, y sobre el hipotálamo también. Por tanto, requiere que exista una funcionalidad del eje hipotalámico hipofisario. Y además, hay variaciones intra e interciclo. Todo esto pues plantea problemas porque se pueden considerar, y a menudo nos encontramos en la clínica, pues situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto que podríamos considerar como una insuficiencia ovárica prematura oculta sería una paciente que se persona en nuestra consulta, que tiene un nivel de FSH normal, pero tiene una fecundidad reducida y menstruaciones regulares. Esto, la gente de fertilidad lo conocería, pues a lo mejor por una baja reserva ovárica, sin más, ¿no? Podríamos enfrentarnos también a una insuficiencia ovárica prematura, con niveles de FSH elevados, fecundidad reducida, pero con menstruaciones regulares. Es decir, falta el trípode, ese palo de la amenorrea o de la oligoamenorrea.
Y finalmente podríamos enfrentarnos con la insuficiencia ovárica prematura evidente, donde se cumplen los 3 palos de esa lámpara que veíamos en la diapositiva anterior. Si decimos que la FSH es un marcador no muy preciso de la reserva de folículos primordiales y de la función de los mismos, pues podríamos tener la tentación de utilizar otros marcadores de reserva ovárica que están muy de moda en el campo de la fertilidad en estos momentos. Y así, por ejemplo, el recuento de folículos antrales es un marcador sencillo de realizar que con un ecógrafo, con una sonda vaginal y poca formación en ecografía ginecológica, pues enseguida somos capaces de realizar. Pero miren ustedes, cuando hablamos del recuento de folículos antrales, la gente que trabaja en fertilidad, pues es un instrumento o un marcador que les resulta muy útil para predecir la respuesta del ovario a los estímulos de gonadotrofinas que van a hacer. Pero simplifican mucho el asunto, porque fíjense ustedes, conocemos que el recuento de folículos antrales evidentemente tiene una variación importante dependiendo de la calidad del equipo que utilicemos, dependiendo también de lo acostumbrado que esté el ojo a realizar ecografías y recuento de estos folículos, pero sobre todo tiene una variación muy importante con arreglo a la edad de la mujer. Y todas las guías que ustedes encuentran para valorar el recuento de folículos antrales no tienen muy en consideración esta edad de la mujer, utilizan valores absolutos. Otra cuestión más importante es que los folículos que nosotros vemos en la ecografía, que llamamos recuento de folículos antrales, no detectan desde luego aquellos folículos de tamaño más pequeño, es decir, los folículos primordiales o los preantrales o los antrales de tamaño muy pequeño. Pero sobre todo, no son capaces tampoco de informar si el folículo es funcionalmente activo o no. Y desde un punto de vista filosófico, hay evidentemente 2 potenciales mecanismos para explicar la insuficiencia ovárica prematura. Uno sería la depleción de los folículos, que sería lo que podríamos ver con esas limitaciones en el recuento de folículos antrales, y el segundo aspecto sería la disfunción de los folículos. Y esto, evidentemente, no lo podríamos ver con ese marcador. ¿Cómo podríamos mirar la función de los folículos? Bueno, pues el santo grial hoy en día dentro del mundo de la fertilidad es la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana que está producida por el cúmulus y por las células de la granulosa de los folículos preantrales y los pequeños folículos antrales. Por lo tanto, también nos vuelve a quedar otra vez sin posibilidad de poder medir la verdadera reserva de folículos primordiales del ovario y sí nos puede dar una función o una idea sobre la función de estos folículos. Cierto es que se ha descrito que puede tener una buena correlación con este número de folículos primordiales que no somos capaces de valorar, pero desde luego que tampoco nos va a dar ninguna información sobre cómo están funcionando los folículos centrales de mayor tamaño o el folículo preovulatorio. Por lo tanto, aunque la guía clínica de la SEF y la SEGO establece que la insuficiencia ovárica prematura oculta la determinación anual de hormona antimülleriana podría servir como una herramienta de asesoramiento razonablemente útil, se refiere esto más a la fertilidad que a la posibilidad de que ocurra una verdadera insuficiencia ovárica prematura. Y es aún más inquietante todavía este artículo reciente aparecido en Maturitas de 2020, que es un artículo muy interesante en donde se encuentran 537 mujeres a las que se les realizó criopreservación de tejido ovárico porque tenían un cáncer e iban a someterse a una terapia con citostáticos capaces de dañar el ovario. Y en este artículo es verdaderamente inquietante los resultados que encuentra en donde no observa una relación muy directa entre los valores de hormona antimülleriana y la densidad de folículos que tiene ese tejido ovárico que se va a criopreservar. Esta relación quizás es más cercana o más lógica a estas edades, a edades mayores, pero a edades más jóvenes parece que no funciona tan bien como pensábamos la hormona antimülleriana como marcador de la reserva de folículos primordiales. Y en definitiva, lo que
estamos midiendo nosotros cuando estamos midiendo estas pruebas es lo que ocurre aquí en esta última parte del ciclo. Pero no debemos de olvidar que para que en este ciclo el folículo funcione correctamente, se desarrolle de forma adecuada y sus células de la teca y de la granulosa sean capaces de cumplir su función endocrina de forma correcta, han tenido que producirse mucho tiempo antes una serie de situaciones o de cambios de los que desconocemos muchas cosas, señales intracrinas, paracrinas, etcétera, que nos lleven al correcto desarrollo de este folículo en el ciclo. Por tanto, podemos resumir que los marcadores de reserva ovárica proporcionan en estos momentos información sobre los folículos que están en crecimiento, mientras que ninguno da información sobre los folículos que están en fase quiescente ni de la correcta función de los folículos de mayor tamaño. Es decir, que estos nuevos marcadores, desde el punto de vista de la insuficiencia ovárica prematura, no nos resultan de mucha utilidad desde mi punto de vista. El segundo capítulo que vamos a observar o vamos a entrar a valorar ahora es el tema de la incidencia. Y lo que conocemos es que no tenemos datos precisos de la incidencia de esta entidad entre las mujeres españolas. Sí se estima que de una forma global esta entidad puede afectar a una de cada 100 mujeres menores de 40 años, una de cada 1000 menores de 30 y una de cada 10.000 menores de 20 años. Y que la incidencia parece estar en aumento, sobre todo probablemente a las causas iatrogénicas. Causas iatrogénicas que vienen determinadas fundamentalmente por el uso de fármacos que pueden dañar la función del ovario, ¿no? Y esta sensación de aumento de la incidencia parece que se correlaciona bien con los últimos datos que se están publicando en la literatura. Así, en el año 2017, el consorcio Interlabs pues daba una prevalencia un poquito mayor de un 2%, en el rango del 1 al 3%, un poco mayor del 1% que estimábamos nosotros. Y recientemente, el año pasado, un metaanálisis pues estima lo mismo, una prevalencia a lo largo de todos los países del mundo del 3,7%, siendo sobre todo más alta o apreciándose que parece que es más alta dentro de los países en desarrollo o con un nivel económico bajo. Desde el punto de vista de la etiología, conocemos que en la gran mayoría de los casos, casi en el 63%, la etiología de esta entidad no somos capaces de adivinar cuál es. Es decir, que el 63% se encaja aquí en este grupo de mecanismos de origen desconocido. Sí sabemos que las alteraciones cromosómicas y estructurales del cromosoma X juegan un papel importante, la iatrogenia, como antes comentábamos, también juega un papel importante, las mutaciones genéticas es un poco más pequeño y la autoinmunidad también juega un papel pues alrededor del 5% más o menos, ¿no? Desde el punto de vista de los cambios en el cromosoma X, son verdaderamente importantes, sobre todo en el mundo de la reproducción, porque si una de estas pacientes se embaraza, puede transmitir este síndrome del cromosoma X frágil a su descendencia con las alteraciones y problemas con los que viene asociado este síndrome, ¿no? Sabemos que cuando la expansión de este triplete que ven aquí, el CGG, supera las 200 repeticiones, nos encontramos con una insuficiencia ovárica prematura o va a desarrollarse una insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Estas premutaciones, cuando están en una cifra entre 55 y 200, pues proporcionan un riesgo de alrededor del 20% de desarrollar la patología. Y cuando estamos entre 45 y 54 repeticiones, estamos en una zona gris o borderline, que también tiene importancia porque esta expansión puede transmitirse a la siguiente generación y desarrollar una insuficiencia ovárica prematura. Hay publicaciones recientes también en el mundo de la genética. Yo no soy experto en genética, pero evidentemente con los nuevos secuenciadores para determinar de una forma barata y rápida una multitud de genes, pues van apareciendo cada vez más publicaciones pues que relacionan, como ven en esta publicación, todo tipo de genes o varios tipos de genes con todos los momentos de proceso del desarrollo
del reclutamiento, la selección, la maduración y la ovulación en el ovario y, por tanto, con su capacidad endocrina del folículo, ¿no? Se estima que el 5,4% de las mujeres en el mundo tendrá un cáncer antes de los 50 años. En nuestro país no conocemos bien cuál es el porcentaje de mujeres que pueden tener un cáncer antes de los 50 años. Los datos que da la Sociedad Oncológica Española los aporta por debajo de 65 años, pero ya ven aquí que en España, por debajo de 65 años, hay un porcentaje muy alto de mujeres pues, que van a tener un cáncer, muchas de ellas cáncer de mama o cánceres hematológicos, que van a requerir del uso de tratamientos agresivos con citostáticos capaces de dañar los folículos de su ovario. También no debe considerarse como de poca importancia el incremento que hay con estos fármacos que pueden dañar la función ovárica de determinadas enfermedades autoinmunes severas o incluso de la enfermedad de Crohn. Y nosotros hemos vivido pues, varios casos en nuestro hospital. Hay un servicio muy potente de digestivo y hematológico pues, que ya ha realizado varios tratamientos en donde se provocan aplasias medulares con el fin de hacer como un reseteo, dicen ellos, del sistema inmune para curar estas enfermedades de Crohn agresivas, y estos tratamientos sin duda tienen una citotoxicidad sobre los folículos del ovario bastante importante. Otro capítulo también que no debe de olvidarse es el tema de la autoinmunidad. Conocemos que somos capaces de desarrollar anticuerpos contra células de la granulosa o células de la teca, son anticuerpos antiovocitos, pero desconocemos con exactitud cuál es el antígeno diana sobre el que actúan. Y como antes decíamos, pues se considera que 1 de cada 5 insuficiencias ováricas prematuras se relaciona con enfermedades autoinmunes. Y quiero que recuerden ustedes que dentro de estas enfermedades autoinmunes, pues la que vemos con mayor frecuencia asociada con este cuadro con el que estamos hablando hoy es la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison autoinmune, la insuficiencia de la cápsula suprarrenal, es la que habitualmente más se relaciona con la insuficiencia ovárica prematura. Y se relaciona básicamente o muchas veces dentro del cuadro, de este escenario, de estos dos cuadros de síndromes poliendocrinos múltiples. El tipo 1, que es este que es la poliendocrinopatía autoinmune y una candidiasis distrófica ectodérmica, o el tipo 2, que es un síndrome poligénico autoinmune con Addison, insuficiencia ovárica prematura y otras enfermedades autoinmunes sin hipoparatiroidismo. Además, hay también otra serie de enfermedades autoinmunes muy variadas en el tiroides, la paratiroides, la hipófisis, la diabetes, el lupus, etcétera, etcétera, pues que se han relacionado también con la insuficiencia ovárica prematura y que cuando aparecen en la gran mayoría de los casos, o al menos en mi experiencia, vamos a necesitar el concurso de otros especialistas para poder manejar correctamente estos cuadros. ¿Cuáles son las consecuencias de la insuficiencia ovárica prematura? Miren, tenemos repercusiones psicológicas, disfunciones sexuales, alteraciones sobre la fertilidad, síntomas vasomotores, enfermedades cardiovasculares, alteraciones de la densidad mineral ósea y también deterioro cognitivo. Empezando por las primeras, las repercusiones psicológicas, pues hay publicaciones que hablan del estrés emocional importante que se produce a corto plazo en los primeros momentos después del diagnóstico. Vean que casi el 47% tiene un estrés severo, tiene también cantidad de sufrimiento causado por el diagnóstico, sentimientos de rabia, de depresión, de vacío, de sentirse vieja, confusión, ansiedad, etcétera, etcétera, en los primeros momentos después del diagnóstico. Pero es que hay también publicaciones a largo plazo, como esta que yo les traigo hoy aquí, donde se hace una revisión exhaustiva de la literatura y se observa que a largo plazo el diagnóstico de la insuficiencia ovárica prematura puede alterar también la calidad de vida e inducir sentimientos negativos para la paciente. Así, estas mujeres pues sienten que han perdido
o que tienen un apoyo social más bajo, tienen una sensación de aislamiento, de depresión, de autoestima más baja, de mayor tristeza o de ansiedad social. Todo ello está claramente observado en esta revisión de la literatura que les comentaba. Desde el punto de vista de la función sexual, llama la atención este trabajo que vemos aquí. Ciertamente tiene un grupo muy pequeño de pacientes, probablemente haya errores estadísticos, pero llama la atención sobre un tema interesante o curioso, ¿no? Y por eso les traigo esta diapositiva. Fíjense ustedes que estas mujeres parece que tienen alterado la mayor parte de los dominios relacionados con el índice FS-FI, pero el deseo, sin embargo, parece que no muestra muchos cambios estadísticos, ¿no? Y esto resulta curioso porque hay una publicación también muy reciente donde establece claramente cómo una hormona típicamente relacionada con la libido, con el deseo sexual, pues está disminuida en estas mujeres. Lógicamente, el ovario es una fuente de andrógenos y al no cumplir su función, pues todos los perfiles androgénicos que van a tener estas mujeres, salvo la de hidroepiandrosterona sulfato, cuya producción va a estar en la cápsula suprarrenal, van a estar disminuidos. Cuando se incluye solo en este estudio controles pareados de edad e índice de masa corporal y usando el mismo método analítico, mejora la heterogenicidad y vean ustedes cómo hay niveles muy bajos de andrógenos en estas mujeres que sin embargo parece que no se ven muy afectadas en cuanto al deseo en la relación sexual, pero sí con otros factores, ¿no? Lo explica muy bien Napi en esta revisión que publicó en Climateris en 2019 con un esquema que describe claramente qué es lo que está ocurriendo en la disfunción sexual en las mujeres que tienen una insuficiencia ovárica primaria. Evidentemente, hay una serie de cambios endocrinos que van a tener su importancia, la falta de estrógenos, la falta de andrógenos, el propio proceso de la edad, el saber que es una mujer infértil y estos problemas que hablábamos psicológicos que se asociaban con el diagnóstico son importantes. Pero hay otros tres aspectos que no debemos de olvidar dentro de la respuesta social. La respuesta sexual, perdón. Hay factores culturales, factores interpersonales y factores intrapersonales que pueden hacer que la repercusión de la insuficiencia ovárica primaria sobre la función sexual de una mujer sea muy diferente a la de otra. ¿Qué ocurre con la fertilidad? Bueno, pues la guía de la ESRE, publicada en el año 2016, pues hacía esta misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la insuficiencia ovárica prematura para la fertilidad? Y decía que lo que tendríamos que decir a estas mujeres es que algunas tienen una actividad ovárica intermitente con una probabilidad de embarazo espontáneo del 5 al 10%, como habíamos visto al comienzo de la clase, pero que lo que ocurre o lo que nos enfrentamos los médicos es a esto, que tenemos un riesgo de embarazo cuando la mujer no desea gestación y, por otro lado, tenemos también dificultad para conseguir un embarazo cuando la mujer sí desea gestación. Son las repercusiones que tiene esta entidad sobre la fertilidad. Desde el punto de vista de los síntomas vasomotores, a mí me gusta distinguir tres situaciones diferentes, porque la repercusión no va a ser la misma en todas ellas, y lo vemos a diario en la clínica, o al menos yo lo aprecio en mis pacientes. Deberíamos diferenciar entre la insuficiencia ovárica prematura sin más, de la menopausia prematura quirúrgica, donde la caída hormonal va a ser más brusca, y sobre todo de la insuficiencia ovárica prematura secundaria a un tratamiento oncológico, bien con tamoxifeno o bien con inhibidores de la aromatasa o incluso con análogos de la GnRH. Miren, hay una situación de incremento progresivo en los síntomas vasomotores en estas tres situaciones. La aparición de síntomas vasomotores es menor en la insuficiencia ovárica prematura sin más alta en la menopausia prematura quirúrgica y muy, muy alta en esta tercera situación que comentábamos. También les traigo aquí otro trabajo pequeño, no tiene un tamaño muestral muy grande, pero tiene el interés
de que está utilizando la escala de Green de calidad de vida, y cuando mide los síntomas vasomotores, fíjense ustedes la diferencia que encuentra en su población: un 28% para la insuficiencia ovárica prematura de forma natural, un 59% cuando ésta está producida de manera quirúrgica o inducida médicamente. Desde el punto de vista quirúrgico, cuando se provocaba la menopausia quirúrgica, pues también aquí tenemos otro estudio pequeño pero muy significativo. Son mujeres que son BRCA positivo y por tanto tienen riesgo de poder desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario, y dentro de la cirugía profiláctica que se puede hacer, una de ellas es la oophorectomía. Pues vean ustedes que cuando se compara con mujeres que han tenido la menopausia a edad natural, la incidencia de síntomas vasomotores en el grupo de estudio, en estas mujeres que han tenido oophorectomía por ser portadoras de BRCA, es más alta que en la menopausia natural. Y mucho más alto aún, como comentábamos, en estas mujeres que tienen la desgracia de tener, por ejemplo, un cáncer de mama y llevan asociados tratamientos como el tamoxifeno o como la supresión con análogos de la GnRH, donde los síntomas vasomotores son mucho más molestos de lo que ocurre en el resto de las mujeres. ¿Qué datos nuevos hay sobre la enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular, todos ustedes conocen que tiene una clara relación con los estrógenos. Aquellas mujeres que están todavía con su función ovárica, que tienen estrógenos, tienen una protección sobre las enfermedades cardiovasculares que se pierde después de que el ovario deja de cumplir su función y los estrógenos disminuyen sus niveles en sangre. Se ha publicado un estudio de cohortes recientemente sobre una muestra amplísima de mujeres, 144.260 mujeres entre 40 y 69 años, reclutadas entre los años 2006 y 2100 y que han realizado un seguimiento hasta el año 2016. Es decir, algunas mujeres llevan más de 10 años de seguimiento. El objetivo principal de este estudio de cohortes, un estudio observacional, es estudiar el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y de los factores de riesgo cardiovascular en mujeres con menopausia natural y quirúrgica antes de los 40 años. Este estudio, como ven aquí, establece claramente que algunos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como son la hipertensión, la hiperlipemia o la diabetes, presentan una posibilidad más alta de desarrollarse en las mujeres que han tenido una menopausia, una insuficiencia ovárica prematura natural o una insuficiencia ovárica, o una menopausia prematura quirúrgica. Para el caso de la hipertensión arterial, un 40% más de posibilidades; para el caso de la menopausia prematura quirúrgica, un 90%. Para los lípidos ocurre algo parecido, un 30% para la IOP natural y casi un 21% para la quirúrgica. Y lo mismo para el caso de la diabetes, con un aumento de las posibilidades de riesgo de desarrollar este factor de riesgo tan importante de enfermedad cardiovascular. ¿Y en qué se traduce esto? Pues se ha traducido en una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, como ven ustedes aquí. En el modelo ajustado desde el punto de vista estadístico, tenemos un problema con la flechita, pues se observa que hay más diagnósticos de un primer evento cardiovascular, hay también más diagnósticos de enfermedad arterial coronaria, hay más diagnósticos de estenosis de aorta y hay más diagnósticos de trombosis venosa. Por lo tanto, un riesgo importante de enfermedad cardiovascular en estas mujeres que tienen una insuficiencia ovárica prematura natural o que tienen una menopausia quirúrgica prematura. Datos menos consistentes tenemos sobre lo que ocurre a nivel del hueso. Desde un punto de vista fisiopatológico, conocemos que son múltiples los mecanismos por los que el déficit de esteroides sexuales se asocia con un desequilibrio entre la formación y la reabsorción ósea. Pero miren, cuando vamos a buscar datos de riesgo de fractura
entre las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, encontramos también en revisiones recientes que no se observan diferencias en cuanto al número de fracturas en estas mujeres en edades más avanzadas de su vida. Probablemente esto sea porque muchas de estas mujeres son tratadas con terapia hormonal y que además, desde un punto de vista estadístico, necesitamos un número muy importante de mujeres fracturadas para poder encontrar una significación estadística que nos corrobore este aspecto. Por lo tanto, en estos momentos no tenemos datos consistentes que conecten la insuficiencia ovárica prematura con un mayor riesgo de fractura ósea. Y además disponemos también de un estudio o una revisión sistemática muy interesante que se hizo o se publicó en Maturitas el año pasado, en donde se valoraban la calidad de algunas guías clínicas sobre la insuficiencia ovárica prematura en su relación con el hueso. Y la conclusión a la que se llevaba esta revisión sistemática es que en el momento actual hay una baja calidad de algunas guías clínicas a la hora de manejar este concepto y que de las 4 guías que se consideraban de alta calidad presentaban diferencias importantes a la hora de establecer recomendaciones sobre el screening, sobre los factores de riesgo, sobre la valoración inicial que tendríamos que hacer a estas mujeres con insuficiencia ovárica prematura respecto al hueso y sobre el diagnóstico que hacíamos. Y la conclusión final a la que se llegaba en este estudio es que por el momento se necesitan más investigaciones en este terreno de la salud ósea para poder tomar determinaciones robustas en este campo. Desde el punto de vista del deterioro cognitivo, también hay trabajos pues, que encuentran que aquellas pacientes que tienen la menopausia o la insuficiencia ovárica prematura antes de los 40 años se asocia con una mayor posibilidad de tener a largo plazo efectos negativos sobre la función cognitiva. Pero el trabajo quizá más inquietante que se acaba de publicar a este respecto es también un trabajo grande de una cohorte de mujeres australianas, como ven aquí, un número grande de mujeres, pues en donde se encuentra que aquellas mujeres que su función ovárica deja de funcionar antes de los 40 años, tienen un riesgo mucho más elevado, una probabilidad 3 veces mayor, de desarrollar multimorbilidad. Y dentro de este concepto de multimorbilidad se incluían una serie de patologías como podría ser la osteoporosis, la artritis, la depresión, la diabetes, la hipertensión y el asma. Es decir, que la insuficiencia ovárica prematura no cabe ninguna duda que a largo plazo se va a asociar con una serie de patologías serias e importantes que estaríamos llamados a prevenir en lo que podamos. Con el último capítulo vamos ya a hablar de cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos. Y en este momento podríamos empezar que el mejor tratamiento es prevenir, ¿no? Y para prevenir, pues lo mejor es tener datos. Y la EMA, pues ha puesto un posicionamiento en el año 2019, publicado en Maturitas, en donde llamaba la atención sobre una serie de posibles factores de riesgo de desarrollar una insuficiencia ovárica prematura, entre los que estarían algunos de tipo genético, como podría ser una historia familiar de menopausia prematura o insuficiencia ovárica prematura, el haber tenido múltiples embarazos, perdón, el ser, no haber tenido múltiples embarazos, perdón, el ser descendiente de una mujer que ha tenido múltiples embarazos, es decir, tener muchos hermanos y determinadas variantes específicas genéticas. También unos factores reproductivos, como haber tenido la menarquia a edad muy temprana, haber tenido una baja paridad o también habían estudiado el tener ciclos menstruales cortos,
pero no habían encontrado que aumentase el riesgo de padecer esta situación, ¿no? Sí que lo padecían algunos hábitos desfavorables, como sería el consumo de tabaco, el bajo peso, y la obesidad también estaba ahí en discusión. En cualquier caso, podríamos estar atentos a estos factores y deberíamos ofertar una monitorización a las mujeres para el diagnóstico precoz de esta entidad, sobre todo aquellas que tienen factores de riesgo, implementando estrategias preventivas para modificarlos cuando estos sean posibles, ¿no? También antes del tratamiento, pues disponemos de acciones para preservar el daño sobre los ovarios, por ejemplo, en esas situaciones de que tenemos que utilizar fármacos que sabemos que van a dañar la función del ovario. Bueno, desde el punto de vista de esto que se ha venido a llamar preservación de la fertilidad, que es un título bastante ostentoso porque en realidad lo que hacemos es preservar los ovocitos. Más adelante veremos si esos ovocitos son capaces de fertilizar y de dar lugar a un recién nacido sano después de implantarse. Pero dentro de esta situación hay varias técnicas, de las cuales la más popular en este momento y la utilizada en la gran mayoría de los casos cuando la mujer ya tuvo su menarquia, pues es la criopreservación de ovocitos. Claro, desde el punto de vista endocrinológico, esto no nos sirve, ¿no? Que nosotros podemos criopreservar ovocitos, pero vamos a estropear la función endocrina de ese ovario, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Pues miren, la más útil de todos sería la utilización de agonistas de GnRH con el fin de mantener durante el tratamiento con estos fármacos citotóxicos el ovario en reposo. Otras técnicas como el trasplante de tejido ovárico, células madres, etcétera, etcétera, pues están hoy más dentro del terreno de la experimentación que de la práctica clínica de rutina. Hablando ya propiamente del tratamiento, deberemos de comentar que el tratamiento debe de empezar siempre por explicar a la paciente cuál es la naturaleza de su enfermedad, permitir que la paciente asimile la información, resolver los interrogantes que podría plantearse respondiendo a las preguntas que nos haga y también suministrar fuentes de información y apoyo que están disponibles en Internet y que pueden resultar de mucha utilidad para algunas mujeres. Siempre el estilo de vida saludable debe de ser la primer arma de tratamiento que tenemos que emplear con ellas. No nos cansaremos de decir que perder tiempo en hacer hincapié en este estilo de vida saludable es necesario con el fin de mejorar después los resultados. Y podemos dividir a las pacientes en dos tipos. Aquellas pacientes que tienen deseo reproductivo. En estas pacientes pues tenemos la opción de la terapia hormonal sustitutiva, que va a mejorar sin duda sus posibilidades, y la ovodonación. La guía ESRE que comentábamos anteriormente claramente especifica que las mujeres buscando embarazo deben de ser informadas de que no hay ninguna intervención que haya demostrado mejorar la función ovárica y las tasas de concepción de forma natural. Y fíjense que le da una calidad de la evidencia A. Es decir, sabemos la gente que hacemos reproducción que las técnicas de reproducción asistida tradicionales en estas mujeres con insuficiencia ovárica primaria no superan en resultados a la posibilidad de embarazarse ella misma de forma natural. ¿Cuál es la opción que tienen estas parejas? La recepción de ovocitos donados. Esta recepción de ovocitos está establecido en el momento actual como la opción más coste efectiva para conseguir un recién nacido en mujeres con una insuficiencia ovárica prematura que estén buscando gestación. El otro grupo de pacientes serían aquellas pacientes que no tienen deseo reproductivo, es decir, aquellas mujeres que lo que pretenden es evitar un embarazo o, por su situación, no tienen problemas para quedarse embarazada, pero no desean tampoco embarazo. Es decir, mujeres sin pareja o que tienen su problema de anticoncepción resuelto. ¿Qué tenemos que decir a estas mujeres? Bueno, pues aquellas que necesitan un consejo contraceptivo, hay que decirles que cualquier formulación de anticonceptivos hormonales protege mejor del embarazo no deseado,
pero que también es cierto que las dosis de estrógeno son más potentes que en la terapia hormonal clásica de la menopausia. Y por eso, algunas de ellas, pues habría que ofertarles, a la vez que ofertamos el anticonceptivo, pues la posibilidad de realizar una terapia hormonal de la menopausia clásica y un DIU de progesterona. Esto puede ser una opción razonable en estas mujeres con deseo de anticoncepción. Cuando la mujer no tiene este problema de la anticoncepción y lo que queremos usar es una terapia hormonal clásica, o bien cuando tiene colocado este DIU de levonorgestrel que comentábamos anteriormente, pues las opciones que tenemos son estas que ven aquí. Aquí tienen ustedes los diferentes regímenes por vía oral o por transdérmica y las concentraciones en esta revisión que les muestro aquí que se alcanzan o el rango de concentración que se alcanza en sangre con las distintas dosis para este tipo de mujeres. Ven que, por ejemplo, algunos como en el spray en solución, pues a veces en el rango bajo es un nivel un poquito bajo. La terapia hormonal por vía transdérmica, sin duda, hoy conocemos que presenta menor riesgo tromboembólico y evita el primer paso hepático y por lo tanto debería de ser de primera opción en estas y en otras mujeres. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos pues, publicó en el año 2017 pues, lo que ellos consideraban que debería de ser el tratamiento más adecuado para estas mujeres con una insuficiencia ovárica prematura. Se aconsejan tanto la vía oral como la vía transdérmica de forma continua o de forma secuencial. Y resulta curioso que en esta revisión pues siguen utilizando el acetato de medroxiprogesterona, que hoy en día pues cada vez vamos abandonando más. Cierto es que es la progesterona sobre la que tenemos datos más consistentes, pero yo creo que en la gran mayoría de la clínica todo el mundo se está pasando a la forma de la progesterona micronizada como régimen de gestágenos más correcto para hacer la terapia hormonal en estas pacientes. Y en este sentido, pues se manifiesta, o tienen una revisión muy bonita también el grupo de Simoncini, con Frusetti como primer autor en Climateric muy reciente, donde hablan de singularizar o una aproximación singularizada al tratamiento hormonal de las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, que yo les invito a leer porque es un trabajo muy interesante y muy bonito. Y ellos también aquí, pues dependiendo del rango de edad en que nos movemos, pues hacen recomendaciones sobre las dosis por vía transdérmica, por vía oral y también las dosis de progesterona con su duración cuando utilizamos un régimen secuencial. Como antes les comentaba, la investigación en este campo es amplia, ¿no? Aquí les traigo una revisión reciente de los trabajos, está publicado en esta revista en el año 2019, de los trabajos más novedosos que hay sobre esto que se ha venido a llamar rejuvenecimiento ovárico y donde los grupos que lo lideran son fundamentalmente grupos del mundo de la reproducción más que del mundo de la menopausia, ¿no? Ven aquí pues que se utilizan fuentes de células madres diversas, muchas de ellas de médula ósea. Los trabajos están hechos con grupos pequeños de pacientes. Estas células pueden ser colocadas por vía laparoscópica en el ovario que nos queda o bien también a través de cateterismos de la arteria ovárica y los resultados pues son esperanzadores para el futuro. Se han conseguido algún embarazo, pero desde el punto de vista endocrino a largo plazo desconocemos cuál va a ser la utilidad de estos proyectos de investigación que se están llevando a cabo. Como resumen y recomendaciones, pues me gustaría finalizar con estas 4 que les traigo aquí. En primer lugar, se aconseja utilizar el término de insuficiencia ovárica prematura. En segundo lugar, considerar que la insuficiencia ovárica prematura tiene un efecto negativo sobre la salud general de la mujer a corto, medio y a largo plazo. En tercer lugar, la terapia hormonal de la menopausia se considera de elección para aliviar los síntomas del hipoestrogenismo y prevenir las consecuencias a largo plazo. Y finalmente, decir que con deseo de gestación la recepción de ovocitos es la opción más razonable y si no se desea gestación se debe de proponer un método anticonceptivo adecuado. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, un cordial saludo y un abrazo muy grande para todos los que nos estáis escuchando.
Gracias, doctor Llanesa, por su fantástica presentación. Y ahora, para la sesión de preguntas y respuestas, esperaremos unos segundos. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat del seminario web. Una vez más, les recuerdo que deberían escribir su pregunta en el chat del seminario web, por favor. Bueno, doctor Llanesa, Marcia Freno nos dice que si bien no tiene preguntas, se le agradece mucho la clase, que estuvo muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Y que es muy interesante los estudios de células madre también. Muy Así bien, muy que, bien. por lo visto, no tenemos más preguntas. Sí. Así que, por favor, si puede finalizar. Perdón, tenemos una pregunta de Luis Fernando Dankers Peralta, se ve que está escribiendo ahora. Un favor, ¿recomienda siempre THM por mucho tiempo? Bueno, la terapia hormonal de la menopausia, en principio deberíamos de comenzarla cuando hacemos el diagnóstico. Lo estándar es mantenerla mientras existan síntomas. Evidentemente, hasta los 50 años parece una edad lógica en donde si no hay contraindicación deberíamos seguir manteniendo la terapia hormonal de la menopausia. Una vez que lleguemos a esta edad, tenemos dos opciones. Podemos suspender la terapia a ver qué ocurre. Si la mujer no está sintomática, pues no habría necesidad de seguir con ese tratamiento, porque estaríamos ya dentro de lo que consideraríamos una edad normal para la menopausia. Pero si la mujer sigue manifestando síntomas, no hay contraindicación por nuestra parte para seguir manteniéndola, siempre que no haya otros factores que contraindiquen su uso. No sé si queda clara la respuesta. Lo que pretendo decir es que siempre que sea posible hay que intentar mantenerlo hasta la edad normal de la menopausia, y una vez alcanzada esta edad haríamos una ventana. Si no hay clínica, no deberíamos seguir con el tratamiento, pero si la clínica persiste, no deberíamos tampoco de suspenderlo. Podríamos continuar con él. Bueno, muchas gracias, doctor Llanesa. Tenemos mucha gente agradeciéndole nuevamente la exposición. Esto concluye el seminario web. Muchas gracias nuevamente por su presentación, doctor, y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Que tengan un muy buen resto del día. Muchas gracias. Un saludo.